Tema 1. La crisis del antiguo régimen. Crisis de la monarquía borbónica, influjo de la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia, la Constitución de 1812, el reinado de Fernando VII, la emancipación de América y comentario de texto sobre la Constitución de 1812. El antiguo régimen es un sistema político absolutista, fundamentado en estamentos sociales y con una economía agraria y mercantilista. La crisis borbónica es tanto política social como por la pérdida del imperio colonial, que comienza con el reinado de Carlos IV. Es un gobierno fundamentado en los validos. El rey cede el poder en manos de estas personas de su confianza, y entre ellos destaca Manuel Godoy. Se enfrenta a una serie de problemas derivados de la Revolución Francesa, que son económicos, protestas sociales, la difusión de ideas liberales y la emancipación americana. Ante la Revolución Francesa se dan tres posturas diferentes. En primer lugar, hay un repliegue defensivo del conde de Floridablanca. Después hay un periodo de coexistencia con el conde de Aranda. Y por último, una declaración de guerra a Francia de Godoy, que terminará con la paz de Basilea en 1795 y el posterior Tratado de San Ildefonso de 1796, por el que España se compromete a luchar con Francia frente a Gran Bretaña. Da como resultado una derrota naval y un bloqueo del comercio en el Atlántico que afectó a la exportación española. Esto, unido a las malas cosechas, da lugar a una serie de levantamientos sociales por el malestar que había en el país. En 1795, Napoleón da un golpe de Estado y Carlos IV y Godoy se alían con él. La consecuencia principal es la Guerra de las Naranjas contra Portugal y la derrota de Trafalgar contra Gran Bretaña. Esto, unido al desprestigio de Godoy, da como lugar al motín de Aranjuez, que es una sublevación de los partidarios de Fernando VII. Además, Carlos IV y Fernando VII deciden reunirse con Napoleón con el objetivo de solucionar el malestar social y firman las abdicaciones de Bayona, que Napoleón aprovechará para nombrar como rey de España a su hermano, José I. El 2 de mayo hay un levantamiento popular contra los franceses y este es el origen de la Guerra de Independencia entre los afrancesados, que son los partidarios de José I, y los patriotas, partidarios de Fernando VII. La Guerra de la Independencia tiene las siguientes fases. En primer lugar, los franceses son incapaces de controlar las grandes plazas y son derrotados en Bailén. Y José I se recluye en el norte de la península. En una segunda fase, Napoleón entra en la península junto con su gran ejército llamado la Armada Invencible y derrota a los españoles. Es una etapa de guerra de guerrillas. Los españoles se organizaban en pequeñas guerrillas que luchaban contra el gran ejército francés. Se convocaron las Cortes de Cádiz para limitar el poder real, dar final al régimen estamental y hacer reformas sociales. Esto fue ayudado por la invasión rusa de Napoleón, con la que se vio obligado a abandonar la guerra en la península. Y con ello se inaugura la tercera fase, que da como lugar la victoria de los patriotas con la ayuda del Reino Unido. Las consecuencias de esta guerra son el fin de las estructuras sociales y políticas del antiguo régimen, la destrucción de la agricultura y la ganadería, la destrucción de las manufacturas, la debilitación del comercio y el caos administrativo. A continuación, en enero de 1810, se fundan las juntas locales y provinciales que representaban la voluntad del pueblo
y a continuación fueron sustituidas por una Junta Suprema Central con una regencia de 5 miembros moderados que convocan las Cortes de Cádiz. En ellas se eligen a 223 diputados por sufragio universal masculino de mayores de 25 años. Y podemos diferenciar 4 tendencias políticas. Los liberales, partidarios de reformas para modernizar el Estado; los serviles, que eran los defensores del absolutismo; los americanos, que representaban a las colonias españolas en América; y los ilustrados moderados. Se tomaron las siguientes medidas: la igualdad jurídica, libertad de prensa, la supresión de los viejos señoríos y las prestaciones oligárquicas del antiguo régimen, las desamortizaciones, que ponían en venta los bienes que pertenecían a la Iglesia para conseguir sufragar la deuda del Estado, y se firmó la Constitución de 1812, conocida como la Pepa, cuyos principales puntos eran la soberanía nacional, la igualdad jurídica, la monarquía parlamentaria moderada y hereditaria, la división de poderes y la libertad de expresión, imprenta o asociación. Pero esta Constitución liberal fue revocada en 1814 por Fernando VII. El reinado de Fernando VII se puede dividir en 3 etapas. En primer lugar, el sexenio absolutista. Las potencias que derrotan a Napoleón firman el Congreso de Viena con el objetivo de restaurar el antiguo régimen. Además, se crea la Santa Alianza para intervenir contra los brotes revolucionarios liberales. El rey Fernando VII en Valencia firmará el Manifiesto de los Persas, que pide la monarquía absoluta con el apoyo del ejército y el clero. La represión política, junto con la reinstauración de la sociedad estamental y jurisdicción señorial, devuelven la propiedad a la Iglesia. Y además, el rey deroga la Constitución de 1812. Todo esto lleva al levantamiento del general Riego, que dará paso al trienio liberal. Esta fase se caracteriza por la inestabilidad, debido a la división entre los liberales y a la desconfianza en el rey, que nombra como ministros a hombres absolutistas. Finalmente, el rey llamará a la Santa Alianza con el objetivo de que las potencias europeas actúen en el país y concluirá con la invasión del ejército francés de los 100.000 hijos de San Luis. La última época es la década ominosa, que se caracteriza por el retorno al absolutismo y la represión. Además, nos encontramos con un país que tiene una hacienda pública en una grave crisis y terminará con un grave problema de sucesión. El rey enviudará por tercera vez sin hijos y se casará con María Cristina de Borbón de Sicilia. Aprobará la pragmática sanción de Carlos IV para permitir reinar a las mujeres. Pero esto dará paso a una guerra entre los carlistas, partidarios de su hermano Fernando VII, y a los isabelinos, partidarios de su hija Isabel II. La emancipación americana. El ideal revolucionario liberal llegará a los criollos desde Estados Unidos. En primer lugar, la burguesía criolla promueve las juntas y destituye a los virreyes y capitanes generales. Las principales juntas revolucionarias se encuentran en Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá y Santiago de Chile. Esta etapa terminará con la emancipación de México, liderada por sacerdotes. A continuación, se produce la restauración del absolutismo en España y reaviva el ansia de independencia en América. Los delegados del Congreso de Tucumán proclaman la independencia de Argentina. Simón Bolívar reanuda las operaciones en Venezuela y en 1818 se firma la independencia de la Gran Colombia, las actuales Colombia y Venezuela. Por último, se consolidan las nuevas repúblicas de Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Las consecuencias principales de esta emancipación son la pérdida de mercado y recursos para España, la inestabilidad social, la gran violencia y crueldad y la instauración del poder en manos militares. Por último, presentaremos el comentario de la Constitución de 1812. Este es el siguiente fragmento. El autor
son las Cortes de Cádiz y el destinatario, el pueblo español. La naturaleza del texto es una fuente primaria y un texto de carácter jurídico. Su localización es en Cádiz, el 19 de marzo de 1812. El autor son las Cortes de Cádiz y el destinatario, el pueblo español. En síntesis, el texto nos explica que la soberanía reside en la nación y es indivisible, que el Estado se compromete a conservar los derechos y libertades, así como las igualdades de los ciudadanos ante la ley, y hace una división de poderes: el legislativo en las Cortes y el rey, el ejecutivo en el rey y el judicial en los tribunales. Además de apostar por una protección del derecho a la enseñanza primaria. Con las abdicaciones de Bayona comenzaba el régimen autoritario de José I. Paralelamente se había iniciado la Guerra de Independencia, que enfrentó a todo un pueblo contra los invasores franceses, y se crearon las juntas de defensa para recuperar el vacío de poder por parte de los patriotas. La Junta Central Suprema se marchó a Cádiz y dio paso a un Consejo de Regencia que cursó convocatoria de elecciones a Cortes, en las que convivieron tres tendencias: liberales, constitucionales y absolutistas. La obra de Cádiz no se reduce a la Constitución, sino que se redactó toda una obra legislativa que establecía la libertad de imprenta y expresión y desmontaba el antiguo régimen. Abolía los señoríos jurisdiccionales, se realizaban desamortizaciones y desvinculaciones agrarias, se suprimían gremios y establecían libertades de trabajo y empresa, etc. La Constitución fue aprobada el 19 de marzo de 1812 y articulaba las ideas del liberalismo español. Queriendo anular ambigüedades, era un texto muy extenso que dejaba claro la igualdad de los españoles y territorios ante la ley. Los derechos de los españoles se situaban por encima de los derechos históricos de los reinos y territorios, subrayando la idea de unidad nacional. La soberanía nacional residía en las Cortes de una sola Cámara, aunque era compartida con el rey, y elegida por un sufragio universal pero de indirecto. Además, se establecían condiciones censitarias de elegibilidad. Quedaba claro que el rey Fernando VII sería un rey constitucional y que la soberanía residía esencialmente en la razón. Este era el cambio fundamental. La igualdad de los ciudadanos significaba el fin del orden anterior. Además, se proclamaba la confesionalidad del Estado, que muestra el peso de los eclesiásticos en las Cortes de Cádiz, y la llegada de Fernando VII a España en la primavera de 1814, apoyada por el ejército,